Mi nombre es Julián, y siempre he creído que la vida, en su esencia más pura, no es más que una vasta y compleja hoja de cálculo. Para algunos, esta perspectiva puede parecer árida o desprovista de la calidez humana que supuestamente da sentido a nuestra existencia, pero, para mí, la precisión es la forma más elevada de la verdad. Como contable senior con más de 15 años de experiencia analizando balances, flujos de caja y discrepancias fiscales, he aprendido que los números nunca mienten. Las personas, en cambio, lo hacen constantemente. Mi mente funciona mediante un sistema de partida doble. Para cada acción hay una consecuencia, para cada crédito hay un débito, y al final del día todo debe cuadrar. Si no cuadra, es porque algo se ha ocultado, y mi trabajo siempre ha sido encontrar ese error, esa pequeña grieta en la fachada de la perfección financiera. Sin embargo, nunca imaginé que aplicaría ese mismo rigor analítico para desmantelar mi propia vida personal, para auditar los cimientos de mi matrimonio y, finalmente, para declarar la bancarrota emocional de la que fue, durante una década, la mujer que amaba. Conocí a Clara en una exposición de arte contemporáneo a la que asistí casi por compromiso profesional. Ella era el polo opuesto a mi mundo de celdas de Excel y leyes tributarias. Clara era pintora, una mujer que veía el mundo a través de manchas de color y texturas abstractas, alguien que encontraba belleza en el caos que yo tanto me esforzaba por ordenar. Me cautivó su forma de hablar, una fluidez que no seguía ninguna estructura lógica, pero que resultaba extrañamente coherente en su pasión. Durante los primeros años de nuestra relación, sentí que ella era el activo que le faltaba a mi balance personal para alcanzar la plenitud. Yo le proporcionaba estabilidad, seguridad financiera y un ancla en la realidad. Ella me daba luz, una visión estética de la vida y una espontaneidad que me sacaba de mi rigidez. Nos casamos en una ceremonia que planifiqué con la precisión de una auditoría estatal, asegurándome de que cada detalle estuviera bajo control. En aquel entonces, creía ingenuamente que el amor era una variable constante, una cifra que no fluctuaría con el paso del tiempo si se mantenían las condiciones iniciales del contrato. Sin embargo, tras 7 años de matrimonio, empecé a notar que las cifras ya no cuadraban. La relación, que antes se sentía como una inversión con retornos constantes de afecto y compañerismo, empezó a mostrar signos de una inflación silenciosa. Las conversaciones se volvieron transaccionales y breves. Los silencios en la mesa ya no eran cómodos, sino densos, llenos de una estática que mis oídos, acostumbrados a la armonía de los números, detectaban con una claridad alarmante. Clara empezó a pasar más tiempo en su estudio, alegando que estaba trabajando en una nueva serie de cuadros para una galería importante, pero su producción artística no parecía aumentar en proporción a las horas que pasaba fuera de casa. Como contable, mi primer instinto no fue la ira o los celos, sino la observación. Empecé a notar pequeñas irregularidades, lo que en mi profesión llamaríamos banderas rojas. Una cena que se alargaba hasta la madrugada, un perfume que no reconocía en su ropa, y una actitud defensiva cuando hacía preguntas triviales sobre su día. Mi mente, programada para detectar fraudes, se activó de inmediato. La sospecha es un veneno que se filtra lentamente, pero en manos de un hombre metódico se convierte en una herramienta de investigación. No confronté a Clara de inmediato. Eso habría sido imprudente y poco profesional. En lugar de eso, comencé a realizar una auditoría forense de nuestra vida en común. Revisé los extractos de nuestras tarjetas de crédito compartidas,
analizando cada gasto sospechoso. Encontré cargos en restaurantes de lujo en los que nunca habíamos estado juntos, compras en boutiques de lencería que nunca vi en nuestro dormitorio y retiros de efectivo en cajeros automáticos situados en barrios que ella no solía frecuentar. Cada dato era una entrada en mi libro diario de la traición. Incluso llegué a monitorizar el kilometraje de su coche, comparándolo con los destinos que ella afirmaba visitar. La discrepancia era notable. Clara estaba recorriendo distancias que no correspondían a sus rutas habituales. Mi control no nacía de un deseo posesivo, sino de una necesidad casi patológica de entender la realidad a través de los datos. Necesitaba que la verdad fuera irrefutable antes de dar el siguiente paso. El punto de ruptura ocurrió una noche de jueves, bajo una lluvia persistente que empapaba las calles de la ciudad. Clara me dijo que se quedaría a dormir en casa de una amiga tras una inauguración de arte agotadora. Mi análisis de datos previos me indicaba que esa era la excusa perfecta para un encuentro clandestino. Utilizando una aplicación de geolocalización que había instalado discretamente en su teléfono semanas atrás, rastreé su posición en tiempo real. El punto rojo en mi pantalla no se detuvo en el apartamento de su amiga, sino que se dirigió al Hotel Imperial, un establecimiento de 5 estrellas conocido por su discreción y opulencia. Sentado en mi coche, a unos metros de la entrada principal, observé cómo Clara bajaba de un taxi y era recibida por un hombre joven, de aspecto atlético y aire bohemio, que la esperaba en el vestíbulo con una familiaridad que me revolvió el estómago. No sentí una explosión de rabia, sino una fría y gélida confirmación. Era el cierre de un ciclo de auditoría. La evidencia física estaba ante mis ojos, y el balance de mi matrimonio se tiñó definitivamente de rojo. Entré en el hotel minutos después, manteniendo la calma que me caracteriza en las reuniones de auditoría más tensas, y me dirigí al bar del vestíbulo para esperar. La confrontación no tuvo lugar en el hotel. Preferí el escenario de nuestro propio hogar, el lugar donde se suponía que nuestro contrato matrimonial era sagrado. Cuando Clara regresó a la mañana siguiente, radiante y con una sonrisa ensayada, me encontró sentado a la mesa del comedor. No había café, no había desayuno, solo había una carpeta azul, gruesa y meticulosamente organizada. Ella intentó saludarme con el afecto habitual, pero mi silencio la detuvo en seco. Le pedí que se sentara y abrí la carpeta. Le mostré, hoja por hoja, las pruebas que había acumulado, las fotos de ella entrando al Hotel Imperial, los extractos bancarios subrayados con rotulador fluorescente, el registro de kilometraje y las capturas de pantalla de los mensajes que había logrado recuperar de su nube de datos. Su rostro pasó de la confusión a la palidez extrema y luego a una máscara de indignación fingida. Intentó gritar, intentó decir que yo era un monstruo controlador, pero la interrumpí con la misma voz monótona que uso para explicar un ajuste de impuestos. Le dije que los sentimientos eran subjetivos, pero que estas pruebas eran hechos objetivos. En ese momento, la relación dejó de existir para mí. Se convirtió en un proceso de liquidación de activos. Lo que siguió fue una ejecución magistral de represalia legal. Durante años, yo había gestionado todas nuestras finanzas, estructurando nuestro patrimonio de tal manera que, en caso de una ruptura por falta de ética contractual, una cláusula que incluí astutamente en nuestro acuerdo prenupcial bajo el concepto de conducta lesiva para el patrimonio común, ella quedaría en una posición de extrema vulnerabilidad. Inicié el proceso de divorcio esa misma tarde. Mi abogado, un hombre tan implacable como yo, siguió mis instrucciones al pie de la letra.
No buscábamos un acuerdo amistoso, buscábamos la justicia que dictaban los números. Moví fondos a cuentas protegidas, ejecuté la venta de propiedades que estaban a mi nombre y utilicé toda la información que tenía sobre sus ingresos no declarados por la venta de cuadros para presionar en las negociaciones. Clara, que siempre había despreciado los detalles administrativos, se encontró perdida en un laberinto legal que yo había construido para ella. Cada intento suyo de apelar a mi antigua sensibilidad fue bloqueado por una referencia a un artículo legal o a una discrepancia financiera. El impacto social y profesional no se hizo esperar. Clara intentó retratarme ante nuestros amigos comunes como un hombre frío y calculador que la estaba dejando en la calle, pero yo ya me había adelantado. Envié un informe sucinto pero detallado a las personas que realmente importaban, explicando las razones del divorcio con pruebas adjuntas para evitar cualquier malentendido o difamación. En mi trabajo, mi reputación como hombre íntegro y meticuloso se mantuvo intacta. Mis colegas vieron mi situación como un ejemplo de cómo mantener la profesionalidad incluso en las crisis personales más graves. Clara, por el contrario, empezó a perder apoyos. Su comportamiento errático y su incapacidad para manejar la presión de la disputa legal afectaron su carrera artística. Las galerías empezaron a verla como una inversión de riesgo y sus ventas cayeron. Yo observaba todo esto desde la barrera, analizando los informes de crédito que aún podía consultar, viendo cómo su valor neto personal se desplomaba mientras el mío se estabilizaba tras la tormenta inicial. El momento culminante de este proceso de desmantelamiento fue la ejecución de la orden de desalojo de la casa que compartíamos. Era una propiedad que yo había adquirido antes del matrimonio y que ella consideraba su refugio creativo. El día que los transportistas llegaron para llevarse sus pertenencias, Clara se quebró por completo, me buscó en mi despacho, con los ojos hinchados por el llanto, y me suplicó. Me dijo que todo había sido un error, que aquel hombre no significaba nada para ella, y que nuestra historia de 10 años no podía terminar así por una cuestión de papeles y dinero. Me pidió una segunda oportunidad, apelando a los recuerdos de nuestros viajes, de nuestras risas, de aquella luz que ella decía haber traído a mi vida. La escuché con atención, sin interrumpirla. Cuando terminó, simplemente cerré mi portátil, me puse las gafas y la miré a los ojos. Le dije que, en términos de contabilidad, una inversión que genera pérdidas constantes y que ha ocultado deudas masivas de confianza ya no es recuperable. Le expliqué que el coste de oportunidad de perdonarla era demasiado elevado y que mi balance emocional ya había cerrado el ejercicio fiscal de nuestra relación con una pérdida total. No había espacio para la renegociación. Cuando la puerta se cerró tras ella por última vez, el silencio que quedó en la casa no fue de soledad, sino de una paz absoluta y ordenada. Por primera vez en muchos años, mi entorno reflejaba exactamente el estado de mi mente. Comencé mi nueva vida con una determinación renovada. Rediseñé cada habitación de la casa, eliminando cualquier rastro de la estética caótica de Clara y sustituyéndola por líneas limpias, colores neutros y una funcionalidad impecable. Mi rutina diaria se convirtió en un ritual de eficiencia, ejercicio al amanecer, una jornada laboral productiva donde mi capacidad de análisis se agudizó aún más, y tardes dedicadas al estudio de la filosofía y la economía clásica. Descubrí que la verdadera independencia no es la ausencia de compromisos, sino la capacidad de elegir compromisos que sean lógicamente coherentes con nuestros propios valores.
No busqué otra relación de inmediato. Preferí auditarme a mí mismo, identificar mis propias vulnerabilidades y fortalecer mi estructura interna. Con el tiempo, mi vida alcanzó un equilibrio que nunca antes había experimentado. Ya no había sorpresas desagradables, ni fluctuaciones emocionales imprevistas, ni deudas de lealtad sin pagar. Me convertí en el único dueño de mi balance personal. A veces, cuando camino por la ciudad y paso cerca de la galería donde antes exponía Clara, siento una leve punzada de lo que podría haber sido, pero rápidamente la neutralizo con el recuerdo de la frialdad de los datos que descubrí. He aprendido que el amor, para que sea sostenible, debe estar basado en la transparencia total, en una auditoría constante y mutua, donde no existan cuentas B ni partidas ocultas. Ahora, en mi solidez recuperada, disfruto de los pequeños placeres que antes me pasaban desapercibidos. La perfección de un café recién hecho en una taza perfectamente blanca, la simetría de los libros en mi estantería y la tranquilidad de saber que mi vida está, por fin, perfectamente cuadrada. La historia de Julián, el contable, no terminó en tragedia, sino en una liquidación exitosa que dio paso a una nueva empresa mucho más rentable y gratificante. El descubrimiento de mi propia libertad absoluta. Hoy, miro hacia el futuro con la misma precisión con la que analizo un cierre contable anual. Sé que habrá desafíos, fluctuaciones en el mercado de la vida y posibles imprevistos, pero cuento con las herramientas necesarias para gestionarlos. Mi independencia no es un activo intangible, sino una realidad tangible que he construido ladrillo a ladrillo, dato a dato. He aprendido a valorar el silencio como el estado natural de la claridad y la lógica como la brújula definitiva. La traición de Clara fue, irónicamente, el mejor ajuste contable que me pudo suceder. Eliminó una deuda tóxica que me estaba consumiendo sin que yo lo supiera y me permitió reinvertir en el único proyecto que realmente garantiza dividendos a largo plazo, mi propio bienestar y mi integridad innegociable. Al final del día, cuando apago las luces de mi oficina y regreso a mi hogar ordenado, sonrío al ver que todas las celdas de mi existencia están en verde y que el balance final de mi vida, por primera vez, es de una paz incalculable.